Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Les habla Jesús Martínez. Hoy junto con mis compañeros vamos a explicar el tema del silogismo para la materia de lógica del grupo 12 de la Facultad de Humanidades, para la clase del profe Urincho. ¿Listos? Vamos a comenzar entonces. Sin Urincho. Hola, mi nombre es Verónica y yo les voy a hablar sobre los silogismos. Primero, ¿qué es un silogismo? Es una estructura argumental deductiva en la que se infiere una conclusión, expresada con una proposición o juicio categórico, a partir de algún o algunos elementos previos llamados premisas. Una definición tradicional nos la proporciona Aristóteles. Un silogismo es un argumento en el cual, establecidas ciertas cosas, resultan necesariamente de ellas, por ser lo que son, otra cosa distinta de las antes establecidas. Para continuar, recordemos algunos juicios o proposiciones. Juicio A. Universal afirmativa. Todo S es P. Ejemplo. Toda persona educada es amable. Juicio E. Universal negativo. Ningún S es P. Ejemplo. Ninguna persona educada es amable. Juicio I. Particular afirmativo. Algún S es P. Ejemplo. Alguna persona educada es amable. Juicio O. Particular negativo. Algún S no es P. Ejemplo. Alguna persona educada no es amable. En el ejemplo, tenemos como primera premisa, todos los mamíferos son mortales. Como segunda premisa, todos los murciélagos son mamíferos. En conclusión, por lo tanto, todos los murciélagos son mortales. Como ya pudimos notar, el concepto mortales es el término mayor, pues es el más extenso de todos los conceptos involucrados en el silogismo. El término menor es el concepto murciélagos. Es el menos extenso de los conceptos, mientras que el término medio es el concepto mamíferos. En la conclusión encontramos como sujeto al término menor y en el predicado al término mayor. Yo soy Pamela y voy a hablar acerca de las reglas del silogismo. Estas reglas determinan la validez de un silogismo. Las reglas están divididas en dos, reglas para los términos y reglas para las proposiciones. Primero voy a hablar acerca de las reglas de los términos. La primera regla es, el silogismo solo debe de tener tres términos, mayor, menor y medio. La segunda es que los términos no deben tomarse con mayor extensión en la conclusión que en las premisas. La tercera es que el término medio no debe entrar en la conclusión. La cuarta es que el término medio debe ser tomado en toda su extensión, al menos en una premisa. Yo soy Pamela y voy a hablar acerca de las reglas del silogismo. Estas reglas determinan la validez de un silogismo. Las reglas están divididas en dos, reglas para los términos y reglas para las proposiciones. Primero voy a hablar acerca de las reglas de los términos. La primera regla es, el silogismo solo debe de tener tres términos, mayor, menor y medio. La segunda es que los términos no deben tomarse con mayor extensión en la conclusión que en las premisas. La tercera es que el término medio no debe entrar en la conclusión. La cuarta es que el término medio debe ser tomado en toda su extensión, al menos en una premisa. Hola, yo soy Oscar y les hablaré de las figuras y modos. La figura número 1 es el sujeto predicado. Los modos son Bárbara, Celarent, Dari y Ferio. En ella podemos encontrar Bárbara como un ejemplo. Todo mesero es trabajador. Todo alumno es mesero. Por lo tanto, todo alumno es trabajador. Como podemos observar, el término medio es mesero, el cual ya no aparece en la conclusión. La figura número 2 es predicado-predicado. Los modos son Baroco, Cesare, Camestre y Festino. Por ejemplo, todos los fuertes no son hombres, algunos Juanes son hombres, por lo tanto, algunos Juanes no son fuertes. Como podemos observar, nuestro término medio es hombres, el cual tampoco aparece en la conclusión. La figura número 3 es sujeto-sujeto. Los modos son Bocardo, Darapti,
Datici, Disamis, Phelerapton, Ferison. Un ejemplo de ello sería Disamis. Algunos autos no son naranjas, todos los autos son Nissan, por lo tanto algunos Nissan no son naranjas. Como podemos observar, nuestro término medio es autos, el cual se encuentra en el sujeto de ambas premisas, pero no aparece en la conclusión. Y por último, la figura número 4. Tiene como modos Bramantip, Camentes, Dimatis, Fesapo, Fresison. Un ejemplo de ello sería: todas las uvas son frutas. Todas las frutas no son dulces, por lo tanto, todos los dulces no son uvas. Como podemos observar, nuestro término medio es frutas, el cual el primero se encuentra en el predicado de la primera premisa y en el sujeto de la segunda premisa, y no aparecen en la conclusión. Esto sería todo por mi parte. Nuevamente Jesús Martínez al habla. ¿Ya están confundidos? Si es así, pues entonces vamos por buen camino. Les voy a hablar de la validez e invalidez de los silogismos. Para empezar, la validez en el razonamiento deductivo es la cualidad que se exige y que garantiza que la conclusión es verdadera y se infiere con seguridad de las premisas. ¿Qué quiere decir esto? Que la validez no es otra cosa que puede estar correcto el enunciado, pero puede que no sea válido. Esto quiere decir que el razonamiento que te llevó a esta conclusión no es correcto. Pues es sencillo, solamente nos dice que el razonamiento que estamos haciendo está bien hecho. Porque podemos tener algo que sea válido aunque no sea verdad, o viceversa. Por ejemplo, el agua está fría. Esta afirmación puede ser verdadera o falsa, pero no deja de ser solamente una afirmación. Cuando hablamos de la validez, ya estamos hablando de un razonamiento, al que llamamos razonamiento deductivo. Por ejemplo, si tomamos el silogismo en el que decimos todos los mexicanos son mortales, todos los chapanecos son mexicanos, por lo tanto, todos los chapanecos son mortales. Como podemos ver, esta conclusión emana de las premisas que ya se dijeron. Entonces, esta conclusión es válida, tiene validez porque se sustenta en el argumento de nuestras premisas. Como es de esperarse, tenemos también dentro de la validez e invalidez del silogismo unas pruebas con las que determinamos si el silogismo que estamos abordando es válido o inválido. Las veremos más adelante con mi compañera Linet. Soy Jania y les hablaré sobre silogismos y diagrama de Venn. Estos son una prueba de validez y se realiza solo mediante las figuras y modo de los silogismos. Como podemos observar, existen 4 tipos de juicios categóricos: A, E, I y por último O. A, universal afirmativa, todo S es P, por ejemplo, toda persona educada es amable. E, universal negativa, ningún S es P, por ejemplo, ningún perico es artrópodo. I, particular afirmativa, algún S es P, por ejemplo, algún pordiosero es persona educada. Y por último O, particular negativa, algún S no es P, por ejemplo, algún maestro no es estudiante. Como podemos observar, en la figura se muestra como A y B. Se puede representar como S o P o en su defecto A y B. En la primera A, todo S es P. Esto significa que la clase conformada por los miembros de la extensión del concepto, nominado S, no existe algo que una el concepto denominado P. E, ningún S es P, lo que significa que la clase conformada por los miembros de la extensión del concepto S no está unida a los miembros de la clase denominada con el término P, por lo que SP constituyen a un conjunto vacío. Por eso solamente está marcado en medio. El tipo I, algún S es P,
Esto significa que una parte de la clase conformada por los miembros de la extensión del concepto denominado S forma parte de los miembros de la clase P, por lo cual SP no constituye un conjunto vacío. Y por último, O. Algún S no es P. Esto significa que una parte de la clase S no forma parte de los miembros de la clase P, por lo que SP no constituye un conjunto vacío. Soy Jennifer y voy a explicar acerca de los silogismos irregulares. El primero es entimema. Tenemos como ejemplo, los jugadores del equipo halcones son personas deportistas y nadie que sea una persona deportista es un flojo. Si ponemos atención, nos damos cuenta de que la primera proposición es de tipo A, universal y afirmativa, y la segunda es E, universal y negativa. Por lo tanto, nuestra conclusión tendría que ser E, universal y negativa. Si seguimos las reglas, acomodamos los enunciados y tenemos que E, nadie que sea persona deportiva es un flojo. A, los jugadores del equipo halcones son personas deportistas. Y E, por lo tanto, ningún jugador del equipo halcones es un flojo. Como ya nos dimos cuenta, el silogismo es un ejemplo del modo celarent de la primera figura. El siguiente silogismo irregular es sorites. Se trata de un razonamiento resultado de la concatenación de varios enunciados verdaderos, siendo el sujeto de cada uno el predicado del anterior. Como ejemplo tenemos, todos los estudiantes de universidad son responsables, todas las personas responsables cumplen sus deberes, todas las personas que cumplen sus deberes hacen bien con ello, por lo que todos los estudiantes de universidad responsables hacen bien al cumplir sus deberes. El tercer silogismo es disyuntivo. Son proposiciones compuestas, contienen dos proposiciones componentes que son sus disyuntivos, que no afirman categóricamente la verdad de ningún disyunto. Cualquiera puede ser verdadero o incluso ambos. Como ejemplo tenemos, o bien Mónica presenta examen de historia o no pasará la materia. Mónica no presentó el examen de historia, por lo tanto, no pasó la materia. En cuanto al silogismo condicional, su estructura consta de proposiciones condicionales, tanto en las premisas como en la conclusión. Veamos el ejemplo siguiente. Si presentas examen de historia, pasarás la materia. Si pasas la materia, estarás descansando después. Por lo tanto, si presentas examen de historia, estarás descansando después. Por último tenemos el dilema, una forma silogística que aparece en el lenguaje cotidiano, utilizada para discusiones en retórica que intentan impactar persuasivamente. En una discusión se utiliza un dilema para ofrecer posiciones alternativas al oponente. De estas debe optarse por una, de manera que al elegir se busca comprometer al adversario, para luego probar que su elección es inaceptable. Tenemos un ejemplo. Si presentas todos tus exámenes, aprobarás el semestre, pero si no estudias, repruebas los exámenes. Por tanto, o apruebas el semestre o no lo apruebes. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó el video no olviden el pulgar hacia arriba. Bye.